En este vídeo vamos a ver los números índices. Voy a dar unas cuantas definiciones y luego pasaremos a ver un ejercicio muy completo. Como definición, podemos decir que los números índices miden los cambios de una variable respecto a dos situaciones donde una de ellas se va a tomar como referencia. Cuando la comparación se hace entre diferentes años, siempre se toma un año como año de referencia o año base. Una de las mayores utilidades de los números índices es que permite eliminar de una serie los efectos de los cambios en el poder adquisitivo. Entre las características más importantes destaca que son adimensionales, es decir, no depende de las unidades de medida de la variable. Permiten comparaciones directas entre diferentes índices, ya que son adimensionales, por lo tanto podríamos comparar el IPC de un país con el IPC de los restantes países, es decir, el índice de precio al consumo entre países. Y se puede construir índices complejos como una combinación de índices simples. La clasificación de los números índices es la siguiente. Por un lado tenemos números índices simples y números índices complejos. El ser simple o el complejo depende si se refiere a un producto o a más de un producto. Ahora lo veremos. En los índices simples complejos tenemos también dos grandes clasificaciones, lo que son sin ponderar, ahí está el índice de la media aritmética y el índice de la media agregada, y por otro lado tenemos los ponderados, que son los más usados, el índice de la Speyer, de Page y de Fisher. Los números índices simples, vamos a ver su definición. Se refieren, como dije antes, a un solo producto y lo que hace es comparar una magnitud o una variable en un periodo fijo que tomado como base con otros periodos o en otros años. ¿Cómo se simboliza el índice? Es muy sencillo. La I significa número índice, la Y se refiere al valor de la variable, el valor de la magnitud que estamos estudiando. El subíndice 0 siempre se refiere al periodo base, es decir, el periodo que tomamos como referencia, que es el periodo con el que queremos comparar los restantes años, que es el superíndice T. Ahora, ¿cómo se calcula? Bien, aquí tenemos la definición del índice, repito, y índice, 0 es periodo base, T son los años corrientes, es decir, los años que queremos comparar con el base, la Y es la magnitud o variable que vamos a estudiar, pues simplemente el número índice se calcula dividiendo la magnitud de cada uno de los años con respecto al año base o año que queremos comparar y multiplicándolo por 100. Bien, vamos a ver un ejemplo sencillito. Dada la siguiente serie temporal, el índice simple, ¿cómo se calcula? Aquí tenemos una serie temporal que solamente consta de dos valores. Tenemos el I sub 0, que es el que vamos a tomar como base, y I sub t, que es cualquier otro año diferente al año base. Para el año base la variable toma un valor 3 y para cualquier otro año, por ejemplo para el año t, el año siguiente o cualquier otro año, toma un valor de 4,5. Vamos a calcular primero el número índice aplicando la fórmula para el año base. Pues si lo aplicamos para el año base, sería en donde aparece en el numerador iría, en vez de I sub t pondríamos I sub 0 porque estamos haciéndolo para el año base. Dividido entre el valor del año base por 100, pues sería 3. Entre 3 por 100, 100. Esto simplemente lo he hecho para que ustedes comprueben como siempre, siempre para el año base, el valor del índice simple va a ser igual a 100, que es el valor de referencia. Luego vamos a hacer lo mismo pero para el año t. Para el año t,
Es decir, en el denominador año base, en el numerador iría t por 100, el valor del año base sabemos que es 3, y según la información que nos ha dado, el valor de la variable para el año t es 4,5. 4,5 entre 3 por 100 me da 150, es decir, si comparamos el año 0 con el año t, comprobamos que la variable ha crecido un 50%, es decir, ha pasado de 100 a 150. Tipos de números índices simples. Hay tres grandes tipos de números índices simples. El primero es el índice simple de precios. En este caso, la magnitud o variable que vamos a estudiar son los precios. Por lo tanto, comparamos los precios de cada periodo con el precio del año de referencia o P sub 0, multiplicado por 100. Vamos a ver un pequeñito ejemplo aquí. Calcular el índice de precio con base en el año 2014, es decir, el año base es el que aparece sombreado en gris, es 2014. Para calcular y aplicar la fórmula, lo único que tenemos que hacer es dividir el precio de cada año con respecto al precio del año 2014 y multiplicarlo por 100. Aquí lo tenemos. 14 entre 17 por 100 es 82,35. 15 entre 17 por 100 es igual a 88,24. Y al llegar al año base sería 17 entre 17 por 100 me da 100, que es el año o periodo de referencia. Y para 2015 haríamos lo mismo. Dividir 19 entre 17 y multiplicarlo por 100. Segundo tipo de números índices simples. Es el índice simple de cantidades. Es igual que el anterior, pero en vez de trabajar con precios, trabajamos con cantidades de productos. En el numerador van las cantidades corrientes, es decir, la de cada año, y en el denominador aparece la cantidad del año base, es decir, con la que queremos comparar las restantes cantidades. Veamos un ejemplo. Tenemos también en esta tabla una serie de tiempo que va desde 2012 hasta 2015. La segunda columna corresponde a las cantidades y vamos a calcular la tercera columna los números índices. Como queremos tomar como base el año 2014, pues habrá que dividir cada una de las cantidades por el valor 15, que es el valor que corresponde a 2014. El primer valor del índice sería 10 entre 15 por 100, 66,67. El siguiente 14 entre 15 por 100, 93,33. Y cuando llegamos al año 2014 sería 15 entre 15 por 100, que me da 100, que es año base, que es con el que voy a comparar los restantes años. Voy a ver cómo ha variado la variable, qué cambio ha experimentado con respecto al año 2014. El tercero es el índice simple de valor. El valor siempre coincide con el precio por la cantidad. Por lo tanto, el índice de valor, aquí lo tenemos valor en el año base, valor en los diferentes periodos t por 100. Para calcular estas v que representan los valores, simplemente tengo que ir a la serie y multiplicar primero los precios por las cantidades y luego dividir por el año de referencia. Vamos a ver un ejemplito. Aquí tenemos también una serie temporal que va desde el año 2014 hasta el 2015. Tenemos las dos columnas siguientes, precios y cantidades. Bien, lo primero que debemos de hacer para obtener los valores es multiplicar precios por cantidades. Aquí tenemos nosotros el valor para la primera fila, para el año 2012 sería 14 por 10, 140. Para la segunda 15 por 14, 210. 17 por 15, 255. Y para la última 19 por 18 queda 342. Ya tenemos la columna de los valores. Ahora podemos calcular el índice simple de estos valores. Nos dicen que tomamos como referencia el año 2014, es decir, le corresponde el valor 255. Dividiendo cada valor entre 255 y multiplicándolo por 100, ya tendríamos por lo tanto el índice de valor. Aquí aparece. 140 dividido entre 255 por 100 me da 54,90.
Así seguiríamos hasta el final. Vean ustedes que para 2014 sería 255 entre 255 por 100, me da 100, es el valor del año base. Y aquí podemos hacer comparaciones siempre respecto al año base. Por ejemplo, si ven ustedes, el valor que estamos estudiando aumentó un 34,12% entre 2014 y 2015. Vean que 134,12 supera en 34,12 unidades al 100, por eso ha aumentado un 34,12%. Siempre hay que hacer las comparaciones con respecto al 100. Yo no puedo comparar el 54,90 con el 82,35. Sería un error. Tendríamos que utilizar ahí tasas de variaciones. Solo puedo hacer las comparaciones siempre, los números índices simples con, bueno, en general, los números índices con el año base, cambio respecto al periodo del año base. 54, pues vemos que ha aumentado en el año base, desde el 2012 al 2014, pues ha aumentado de un 54,9 hasta un 100%, pues la diferencia sería todo lo que ha aumentado, pero siempre comparando con respecto al 100, al año base. Vamos a hacer un ejemplo numérico. Calcular los números índices simples del salario de los directivos del sector turístico. Primero con base al año 2017 y a continuación con base al año 2020. Es decir, nos piden que esta magnitud o salario de los directivos, primero lo pongamos en base 2017, una columna, lo ponemos en base 2017 y a continuación que hagamos lo mismo pero poniéndolo en base al año 2020. Bien. Para ponerlo en base a 2017 tendremos que dividir todo, cada uno de los valores, entre 4 y multiplicarlo por 100. Aquí lo tenemos. 4 entre 4 por 100 igual a 100. Ya tenemos el valor del año base. 6 entre 4 por 100, 150. 5 entre 4 por 100, 125. Y así continuamos hasta el último, que sería 6 entre 4 por 100, 150. Y aquí podemos comparar con respecto a 2017, que es el año base, cómo ha ido variando el salario un año a otro. Repito, yo no puedo comparar 2020 con 2021, salvo que utilices tasa de variaciones. Siempre tengo que compararlo con respecto al año base. Ahora, a continuación, nos dicen que pongamos estos salarios con base en el año 2020. Ahora queremos compararlo todo con el año 2020, por lo tanto debemos de ponerlo en base al 2020, que el valor es 7. Pues nada, hacemos lo mismo. Dividimos 4 entre 7 por 100, 6 entre 7 por 100, 5 entre 7 por 6, y van apareciendo en esta última columna, en base a 2020, los cambios que se han experimentado el salario de los directivos. Vean, por ejemplo, que ahora en 2021 creció un 29% con respecto a 2020, que en el año 2017 era 57,1. Fíjense que era casi un 43% inferior a 2020, siempre comparado con el año base. Vamos a interpretar en base 2017 el salario del periodo 20. En base a 2017 el salario en periodo 20, del año 20. Si vamos a la tabla, comprobamos que en base a 2017, en 2020, cuando T era 2020, el salario es 175. Como les dije antes, los salarios han aumentado un 75% en 2020 con respecto a 2017, a la base. El siguiente es en base 20 el año 2022. Ese valor es el último de la tabla, ¿no? En base 20, en el año 2022 es 85,7. Aquí los salarios en 2022 son un 14,3% menores que en 2020, efectivamente.
En 2020 en 2022 con base en 2020 es 85,7. Para llegar a 100 tendría que sumarle 14,3%. Es decir, es un 14,3% menores que en 2020. Ahora nos dicen comparar en el año 2020 el salario de 2018 con el salario de 2019. Aquí vean ustedes que estamos haciendo una comparación, no se podría hacer siguiendo los números índices, porque el número índice, vean ustedes anteriormente, me compara el salario de un año con respecto al año base. Y aquí me están diciendo que compare con otro año, que es el año 18 y 19, y ninguno de los dos son años base. Por lo tanto, me están diciendo que compare 85,7 con 71,4, que son los valores en base 20 de 2018 y 2019. Para hacer eso, como ninguno de los dos es el año base, no es el año base ni el año 18 ni el año 19, tendría que utilizar tasas de variación. ¿Entendido? Cuando estoy comparando años, que no, cuando estoy haciendo comparaciones que no corresponden al año base. Aquí lo correcto sería como hemos hecho arriba, donde dice interpretar en base 17-2020, interpretar en base 20-2022, pero yo no puedo hacer comparaciones fuera del año base. Si es así, tendría que utilizar tasas de variación.